Casita de oración Jesucristo, sabiduría de Dios, presenta la catequesis de Elane, apostolado de la nueva evangelización. Quedan en manos de Jesucristo, sabiduría de Dios, y la Santísima Virgen María. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. Los que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: «El celo por tu casa me devora». Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días». Ellos contestaron: «Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo, solamente cuando resucitó de entre los muertos. Sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que dijo Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en cada persona. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Referencias para la mejor comprensión del Evangelio. San Juan ubica este pasaje de la vida de Jesús al inicio de su misión, es decir, inmediatamente después de las bodas de Caná, mientras que Marcos, Mateo y Lucas lo harán ya casi al final de su vida pública, después de su entrada triunfante en Jerusalén, atribuyendo precisamente a este suceso de la expulsión de los mercaderes la decisión final de los sacerdotes y escribas de planificar la muerte del Señor. La diferencia entre estas visiones es curiosa, pero de ninguna manera supone una contradicción. En todo caso, San Juan también deja claro que este suceso rompió definitivamente cualquier posibilidad de aceptación por parte de las autoridades judías a Jesús. Y esto es claro, en la medida en que todos ellos se beneficiaban económicamente con las actividades comerciales que tenían lugar en el templo. De cualquier modo, debemos recordar siempre que cada uno de los 4 evangelios fue escrito con un propósito determinado y para ser dirigido a ciertos destinatarios específicos de la época, de manera que la precisión cronológica o histórica de los mismos es menos importante que la eficacia espiritual del mensaje que transmiten. Así, por ejemplo, San Marcos escribió para los cristianos de origen pagano de diversas latitudes, mientras que San Juan escribió para los cristianos griegos que desde un principio fueron perseguidos por el Imperio Romano. Vistas así las cosas, es muy probable que la intención de San Juan hubiese sido la de presentar desde el inicio la fortaleza, el carácter y el temple de Jesús, pues explica su reacción citando el Salmo 69 que dice: «El celo de tu casa me devora». Cuando
leemos este pasaje de la vida de Jesús, no puede dejar de llamarnos la atención el ardor de su reacción al ver a los mercaderes, pues siempre estamos acostumbrados a su mansedumbre y benevolencia para con todos. Sin embargo, haciendo un análisis sobre las causas de esta molestia, comprenderemos mejor no solo por qué lo hizo entonces, sino también qué es lo que quiere decirnos hoy al recordarnos aquel suceso. El Evangelio nos relata que Jesús no solo se molestó ante aquellos vendedores de palomas y bueyes, sino que los expulsó a latigazos. Estaba realmente molesto, pero ¿sería la venta de animales lo que más le molestaba? Por una parte sí, pero por otra parte recordemos que los mercaderes no hubieran estado en el templo si los judíos no los buscaran para comprar un buey o una paloma, a fin de ofrecer el sacrificio de expiación por sus pecados. Tampoco hubieran estado dentro del templo si los sumos sacerdotes no se lo permitieran para cobrarles impuestos por sus ventas y así sacar una porción de ganancia para ellos. De hecho, el ofrecer sacrificios de expiación por los pecados fue una costumbre enseñada por Dios mismo en el Antiguo Testamento, y muchas veces el sacrificio significaba la alianza de Dios con su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que tanto enfureció a Jesús? Para respondernos, vayamos más allá de aquel instante, pues Jesús no era una persona que cambiara repentinamente de humor. Al contrario, el dolor que sentía era el resultado de una historia de infidelidad a Dios por parte del pueblo de Israel. ¿Cuántas personas asistían constantemente al templo para ofrecer sacrificios de expiación por sus pecados y luego volvían a pecar, creyendo que al comprar otro animal y ofrecer otro sacrificio podrían alcanzar el perdón de Dios para luego volver a obrar mal? ¿No es esto comerciar con Dios? ¿No es esto lo que también nosotros hacemos a veces cuando buscamos la confesión sin tener la verdadera intención de no volver a pecar? Sin duda, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero para ello debemos arrepentirnos sinceramente. No solo buscar el calmar nuestra conciencia. Por lo tanto, el reclamo de Jesús y el celo por la casa de su Padre era la consecuencia de primero, el negocio de los mercaderes a quienes les importaba más el dinero que la fe. Segundo, el negocio indirecto de los sumos sacerdotes, que ganaban mucho con los impuestos que les pagaban los vendedores. Tercero, el negocio espiritual, que hacía el pueblo al ofrecer sacrificios sin dejar a un lado sus maldades. Que nuestra Cuaresma no sea otro motivo de comercio con Dios, pues Él nos da todo gratuitamente y por amor. Lo único que espera de nosotros es nuestro amor hacia Él. Por eso, esmerémonos en que cada propósito hecho sea fruto de ese amor y no un simple motivo para luego exigirle a Dios que nos conceda tal o cual otra cosa. Es muy importante que vivamos la Cuaresma con ese espíritu de oración y espera, dedicando nuestro tiempo para hacer el bien a los demás, visitando a los enfermos, los ancianos, los presos, esforzándonos en nuestra labor apostólica, sirviendo a Dios en nuestros hermanos. También la meditación sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo será muy útil para nuestro crecimiento espiritual, rezando el Vía Crucis, leyendo los Evangelios, repasando los 4 libros que tenemos nosotros para hacerlo, ya que hoy por hoy nuestros católicos acostumbran a pensar en la pasión de Cristo solo el Viernes Santo.
como si las emociones de tristeza fuesen suficientes para justificar nuestra participación en la vida de la iglesia. Sin duda, los sentimientos son importantes, pero nuestra dignidad de hijos de Dios nos exige vivir cada día de nuestras vidas ese camino del Calvario y también vivir la resurrección, porque de ambos sucesos salió el fruto de nuestra vida y nuestra libertad. Ya en el Antiguo Testamento, Dios reprochó al pueblo por medio del profeta Jeremías y les anunció que estaban convirtiendo el templo en una casa de ladrones, en donde los malvados se sentían seguros después de hacer sus maldades. Pero Dios les advertía que serían arrojados lejos de su presencia por su corazón duro. Este era el mismo motivo del celo que devoraba a Jesús. Como ya hemos dicho, la indignación por las maldades del pueblo judío que se ocultaban detrás de los sacrificios. Los judíos obviamente se sintieron descubiertos ante el reproche de Jesús y por eso tomaron la defensiva con una pregunta que era más absurda que intimidatoria. Cuando preguntaron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Pero todo el pueblo sabía de los milagros de Jesús. ¿Qué mayor señal que esa? ¿No veían la mano de Dios en las conversiones, las sanaciones y la liberación de malos espíritus? Sin duda, ellos conocían bien acerca de estos acontecimientos, pero se negaban a creer y por lo mismo no cambiaban sus corazones. Ante la respuesta de Jesús: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Podemos preguntarnos al menos 2 cosas. Primera, ¿por qué Jesús no les recordó los milagros que había hecho como señales de su autoridad? Segunda, ¿qué quería decir con la palabra reconstruiré? En primer lugar, Jesús no necesitaba recordarles nada a los judíos, pues como reza el dicho, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y ellos simplemente no querían ver las señales de la divinidad de Jesús. En segundo lugar, el Señor hablaba de su resurrección, pero también hablaba de lo que haría desde aquel momento glorioso: reconstruir los corazones de los hombres, liberándolos de la esclavitud de la ley para hacerlos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, para darnos un corazón nuevo que busque la misericordia de Dios. Estas palabras fueron las que recordaron sus discípulos cuando Jesús resucitó y pudieron comprender y creer en sus palabras, pues hasta ese momento aún no comprendían muchas cosas. Este pasaje del Evangelio concluye diciéndonos que Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque Él conocía lo que había en cada persona. El que Jesús no se fiara de aquellos hombres no significaba que no los amara. Al contrario, todo lo que Jesús hacía era por amor a los hombres. Pero conocía sus corazones, así como conoce los nuestros, y sabe que muchas veces somos infieles. Si leemos que no necesitaba que nadie lo descubriera lo que es el hombre, es precisamente porque Él es Dios, nuestro Creador, quien conoce cada pensamiento y sentimiento nuestros. Es muy necesario reflexionar sobre esto, especialmente para el momento de preparar nuestra confesión, porque muchas veces cuando nos acercamos al sacerdote para confesarnos, terminamos confesando los pecados del otro, como una manera de justificar nuestras malas acciones, como si los demás nos obligaran a pecar, o como si Dios necesitara que le informáramos acerca del pecado de nuestro hermano.
Pero hoy el Evangelio de Juan nos recuerda que Dios lo ve todo y lo escucha todo, que es más importante preocuparnos por no ofenderlo que estar mirando los errores de los demás. Por lo mismo, procuremos en esta Cuaresma hacernos más conscientes de las veces que ofendemos a Dios y tratemos de mirar las cualidades de los demás, porque allí reconoceremos la maravillosa obra del Señor. A continuación vamos a meditar en las preguntas para orientar la reflexión del Santo Evangelio. ¿Realizo mis labores apostólicas solo por amor a Dios y a los demás? ¿O busco alguna gratificación o beneficio personal? ¿Persigo con ello el reconocimiento? ¿Procuro quizás negociar con eso el favor de Dios? ¿Soy capaz de confiarme al Señor completamente en un acto de fe o espero de Él signos, o ya sean mensajes, lecturas, sucesos prodigiosos? ¿Defiendo con celo las cosas del Señor, como su palabra, su iglesia, su santo nombre? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y cómo se lo demuestro ante Él mismo y ante los demás? Ahora, concordancias del Evangelio con el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a estudiar los cánones 584, 586, 2691, 2616 y 2684. El canon 586 nos dice: lejos de haber sido hostil al templo, donde expuso lo esencial de su enseñanza, Jesús quiso pagar el impuesto del templo asociándose con Pedro, a quien acababa de poner como fundamento de su futura iglesia. Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y el canon 2691 nos dice: la iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la oración y adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las sagradas escrituras e imágenes, a fin de estar en lo secreto, ante nuestro Padre. En una familia cristiana, este tipo de pequeño oratorio favorece la oración en común. En las regiones en que existen monasterios, una misión de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son, para los peregrinos en busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en comunión con la Iglesia las formas de la oración cristiana. Y ahora, reflexionando con la Gran Cruzada, pasamos por Jerusalén, fuimos al templo y mi madre se acordó del episodio de mi pérdida y sintió nuevamente la opresión del corazón que experimentó entonces. Pero no me dijo nada. Yo, apiadado por la gran prueba que tuvo, quise consolarla y le dije: Madre, ¿ves este templo? ¿Conoces cuán grande es la veneración del pueblo a este lugar? Pues bien, no pasaron muchos años
y todo será destruido aquí para siempre. Debe ser quitado el oro del sagrario, porque aquí, en Palestina y en todo el mundo, se levantarán otros templos en los cuales será custodiado no el oro, sino tu hijo. Y ahora vamos a estudiar la virtud del mes. Durante este mes de marzo practicamos la virtud del sacrificio. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar en los cánones 2099, 618, 901, 2100 y 1032. Esta semana veremos el canon 2100, que nos dice lo siguiente: el sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin relación con el amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero, no sacrificio. El único sacrificio perfecto es el que ofreció Cristo en la cruz, en ofrenda total al amor del Padre y por nuestra salvación. Uniéndonos a su sacrificio, podemos hacer de nuestra vida un sacrificio para Dios. Y la Gran Cruzada nos dice al respecto: necesito almas que, sacrificándose voluntariamente, amorosamente, me ofrezcan continua oración y ardientes deseos de dolor por las ofensas cometidas contra mi divino corazón. El amor de los elegidos de mi corazón eucarístico tendrá su recompensa en ese mismo amor, teniéndome presente siempre en cuanto los rodea y contemplan. El centro de su vida material y espiritual seré yo, como anticipo de lo que será eternamente. Y ya para finalizar nuestra casita de oración, vamos a conocer los propósitos semanales con el Evangelio. Con el Evangelio, me esforzaré para vivir la palabra de Dios con verdadero espíritu de conversión, con la seguridad de que mi fe es bien recibida por Jesús. Y con la virtud del mes, que es el sacrificio. Esta semana ofreceré mis sacrificios en reparación por las almas del purgatorio. Procuraré ir al Santísimo, aunque sea por unos breves minutos, con mi familia. Hasta aquí esta meditación del Evangelio en la casita de oración. Jesucristo, sabiduría de Dios. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recibamos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.